Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con lo que es el tema de termodinámica, ¿sí? Nosotros ya finalizamos con lo que es estequiometría, ¿sí? Lo importante es que nos traigamos lo que ya venimos haciendo. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos el universo microscópico, el macroscópico y el simbólico? Ya vimos lo que eran sistemas materiales, vimos lo que era el mundo macroscópico de la química. Después veíamos lo que era estructura atómica y tabla periódica. Y con eso veíamos que era el mundo microscópico. Cuando hablábamos de los compuestos orgánicos y inorgánicos, que los construíamos, los dibujábamos, hablábamos del universo simbólico, ¿sí? Después nos fuimos a estudiar lo que era estequiometría, gases, soluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos vimos? ¿Sí? Veíamos que nos encontramos con las reacciones químicas. Entonces vamos a volver a repasar esa parte, ¿sí? Entonces vamos a ver primero cuáles son las reacciones químicas, ¿sí? Luego para ver qué es la termodinámica o qué estudia la termodinámica, ¿sí? Y la ejercitación con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es una reacción química? ¿Sí? Acá me encantaría que ustedes contestaran, pero bueno. La reacción química, ¿a qué llamamos? Es el cambio químico, un fenómeno químico en donde, según la vista de lo que va a ser la termodinámica, va a ser un proceso termodinámico en el cual especies químicas que vamos a llamar reactivos se transforman, se rompen enlaces, se crean nuevos para formar algo que se va a llamar productos. Entonces, esta reacción química es un cambio físico, fenómeno físico químico que, donde hay una transformación de energía, por eso es termodinámica, en donde los reactivos pasan a productos, ¿sí? Recordémonos que acá no se crean ni se destruyen elementos, sino que se rompen enlaces, se crean nuevos, ¿sí? Entonces pensemos ahora, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, fíjense acá, si nosotros hacemos una reacción de oxidación, ¿sí? Fíjense que tenemos un metano y dos moléculas de oxígeno que dan, por combustión, dióxido de carbono más agua. Entonces fíjense, acá el gas que viene del mechero es metano, se combina con el oxígeno y se forma esta llama, en donde ¿qué vemos? Hay producción de dióxido de carbono y vapor de agua, ¿sí? Entonces podemos pensar que el metano se arde en presencia de oxígeno para formar lo que es una combustión completa, que es dióxido de carbono más agua. Tenemos los reactivos, que son el metano y el oxígeno, ¿sí? Los dos son gases, ¿sí? Se ayudó con una ignición y ¿qué pasó? Que obtenemos dos gases, dióxido de carbono más agua. Fíjense en el dibujito que las moléculas de metano, o sea, las esferas blancas son hidrógeno, la esfera azul es el carbono y las esferas rojas son el oxígeno. Fíjense cómo se combinaron para luego obtener dióxido de carbono. Fíjense cómo los hidrógenos se fueron con los oxígenos y se convirtieron en agua, ¿sí? Entonces ven que hubo enlaces que se rompieron para crear nuevos enlaces, ¿sí? Fíjense que los reactivos son diferentes a los productos, ¿sí? Entonces se reformuló todos estos compuestos químicos, ¿sí? Eso cuando hablamos de reacciones químicas. Ahora pensemos, muchos de estos componentes son los reactivos que pasan a productos. Cuando hablamos de una ecuación química, ¿sí? Pensemos ahora que una ecuación es, ¿cuál? La ecuación química es la representación escrita y abreviada de lo que es una reacción. Como vemos acá, fíjense, yo pongo, el que está abajo se llama carbonato de calcio, estado sólido, que se descompone para dar óxido de carbono y dióxido de carbono. Óxido de calcio, dióxido de carbono. Entonces, estamos hablando de una reacción de descomposición, fíjense, ¿sí? Entonces, tenemos un solo reactivo que se descompone para dar dos productos, ¿sí? Igual estamos viendo que tenemos un reactivo diferente a lo que son los productos. Fíjense que entre paréntesis en celeste que ponemos los estados de agregación en los cuales encontramos la sustancia. Entonces es importante. Vemos una flecha que indica para qué lado va la reacción. Entonces en una ecuación química vemos la representación escrita y abreviada de cómo ocurre mi reacción. Quiénes son los reactivos y el estado de oxidación. Quiénes son los productos y su estado de oxidación. Y para qué lado va la reacción. ¿Sí? También podemos pensar que todas estas ecuaciones, que ya las venimos haciendo en estequiometría, ¿qué hacíamos?
tenían que estar igualadas, porque no se creaban de la nada algunos átomos, ¿sí? Si yo tenía 2 átomos de oxígeno de un lado, tenía que tener 2 del lado del producto, ¿sí? Entonces sería importante, ¿se acuerdan de la química? Que nosotros hiciéramos encontrar estos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Equilibra la reacción. ¿Se acuerdan que para estequiometría el primer paso era la ecuación, construir la ecuación? El segundo paso, ¿qué era? Era equilibrar, ¿sí? Entonces, estábamos viendo, fíjense, acá tenemos el etanol más oxígeno, del dióxido de carbono más agua. Pero fíjense, yo del lado de reactivos tengo 2 átomos de carbono y del lado de producto tengo uno solo. No desapareció el átomo de carbono, hay que equilibrar. Entonces hay que ir buscando para equilibrar la cantidad de cada uno de los elementos que yo tengo. Fíjense, acá se equilibró con 2 moléculas de etanol para 4 moles de oxígeno, se producen 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua, ¿sí? ¿Qué podemos pensar ahora cuando hablamos de la ecuación? Entonces, siempre escribir la ecuación, si se puede poner el estado de agregación en el que está cada uno de los reactivos y los productos, y equilibrar, ajustar siempre la ecuación. Fíjense acá, el aluminio con el ácido clorhídrico se obtiene cloruro de aluminio, gas hidrógeno, ¿sí? Entonces es importante saber cuánto es la combustión, cuánto es la cantidad que necesitamos de uno y del otro para saber cuánto hay que agregar. Entonces es importante una reacción cuantificarla. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del estudio con la estequiometría, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos hablar de cómo ocurren estas reacciones, y yo les decía de estos enlaces, podemos pensar que en la reacción química nos encontramos con reacciones que se rompen enlaces de los reactivos para crearse para formar nuevos compuestos. Entonces damos lugar a una nueva molécula, ¿sí? Entonces, pensemos acá, si tenemos sodio más cloro, ¿sí? Como tienen ahí. Tenemos sodio y cloro. Se unen para formar lo que es el cloruro de sodio. Fíjense que el sodio, si ustedes fueran al laboratorio, van a ver una piedrita blanca plateada, sí que no se le puede agregar agua porque explota, y cloro como un gas, ¿sí? Entonces, cuando se combina, en las condiciones que deben ser, se obtiene el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, es muy importante que eh, cómo se producen algunas sustancias, ¿sí? Muchas veces se estudian, aquí ustedes ven solo la ecuación, pero para que ocurra hay que verle la cinética y verle la termodinámica, ¿sí? Y un equilibrio de la reacción. Entonces, son todas estas cosas que las que vamos viendo nosotros. Nosotros vimos lo que era la estequiometría, ¿sí? Fíjese acá, 2 moles de sodio con 1 mol de cloro forma 2 moles de cloruro de sodio. Fíjense, el vapor de cloro, ¿sí? Aquí lo ven, con lo que es el sodio metálico, se combinan para dar lo que es el famoso cloruro de sodio, ¿sí? Por eso también hay que pensar que no es lo mismo la ecuación química que una reacción química, ¿sí? La reacción es la transformación en donde ocurren estos elementos. Y la ecuación es la representación, escrita si quieren pensarlo, cómo se escribe, la representación de cómo es esa reacción, ¿sí? Nosotros pensemos que, ya vimos la estequiometría, ¿sí? O sea, una reacción química se puede ver de diferentes ángulos, ¿sí? A ver, nosotros dijimos cuánto hay que poner. O sea, la estequiometría hablaba de cantidades, entonces cuánto se produce, cuánto reacciona, cuál es el limitante, cuánto debo agregar, mi ecuación tiene un buen rendimiento o mal rendimiento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo la estudio de otra mirada, en función de la energía? Hablo de la termodinámica, si absorbe calor, si desprende calor, le tengo que poner mucho calor a la reacción, si mi tubo se va a poner frío, si tengo que darle mucho trabajo, ¿sí? Si puede ser espontáneo, porque puede ser que no sea espontáneo en la reacción, que no ocurra, ¿sí? También puedo estudiar la velocidad, la cinética, entonces puedo decir, esta reacción ocurre en 20 minutos o en miles de años. Sí, la reacción de composición de materia orgánica para formar carbón tardó 1.000 millones de años. ¿Sí? Un carbono diamante se produce por distintas condiciones en miles de años. ¿Sí? Yo no puedo tener un trozo de carbón que sea mega diamante. No. ¿Sí? Entonces también se estudia la cinética. Si yo pienso en el equilibrio, ¿sí? Muchas veces las reacciones no ocurren. ¿Por qué? Porque se disuelven, porque no hay equilibrio entre un sólido y un líquido.
Entonces eso se estudia lo que es el equilibrio. Y muchas veces también está lo que se llaman reacciones redox. Hay compuestos que se oxidan y se reducen, ¿sí? Entonces también hay muchas otras formas de ver lo que son estas reacciones químicas. Entonces nosotros lo que vamos a ver, lo que ya vimos fue estequiometría, ¿sí? Que fue el cálculo de las reacciones cuantitativas entre los reactivos y los productos. Acuérdense que hicimos el principio de conservación de masa y la ley de Lavoisier, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? Que en una reacción química la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la parte termodinámica? Vamos a hablar que es el estudio de la interrelación entre el calor y el trabajo de estas reacciones químicas. Vamos a hablar de energía, ¿sí? Entonces vamos a ver los cambios de estados que ocurren, entonces los procesos termodinámicos que ocurren, ¿sí? El cambio de energía que va acompañado a una reacción química, ¿sí? Se le añade como entalpía o calor en la reacción, así se estudia. Entonces vamos a estudiar lo que es el calor, el trabajo, la entropía, ¿sí? Y la entalpía. Cuando veamos en el próximo tema lo que va a ser cinética, equilibrio y redox, son las unidades que nos quedan de trabajo, ¿sí? Que son las otras miradas de cómo ver a una reacción química, ¿sí? Cuando veamos la cinética vamos a hablar de la rapidez, de la velocidad de una reacción. Cuando veamos equilibrio, hacia dónde va el equilibrio, cómo van las concentraciones. Y redox vamos a ver cómo cada uno de estos elementos, cuáles se oxidan y cuáles se reducen, para que ver si es posible o no la reacción, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poco de teoría, para luego vamos a ir mezclando los trabajos prácticos y los ejercicios clave. Vamos a tener videos donde vamos a hacer solamente ejercicios, ¿sí? Y las dos tareas de simulación, una es que ustedes tienen que entrar y analizar lo que es energía, y la otra tienen que instalar un programita para que podamos ver lo que es el trabajo con calor y un calorímetro. Vamos a hablar de lo que es termodinámica, los principios básicos, qué es el estado del sistema, cuál es la función de estado, ¿sí? Después vamos a ver los tres principales principios de la termodinámica, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que es entalpía, entropía, energía, trabajo, calor específico, ¿sí? Entropía, energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces primero empecemos con qué es la termodinámica, ¿sí? La termodinámica viene del griego term, que significa calor, y dinámica, que es potencia. Ustedes en física también van a ver termodinámica, pero desde otro punto de vista. Es como la termoquímica, si quieren decirlo, la termodinámica química, ¿sí? Entonces la termodinámica es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía, ¿sí? Entonces se estudian los cambios de energía que se producen cuando un sistema pasa de un estado a otro, cuando ocurre una reacción química, ¿sí? Entonces la termodinámica es esencial en la química, o para la química. ¿Por qué? Porque habla de una reacción si va a ser o no espontánea, ¿sí? Les va a decir si una reacción tiene lugar o no. Les va a decir o predeterminar si la cantidad de calor que produce la reacción o la cantidad de calor que necesita para ocurrirse, ¿sí? Entonces, muchas veces la termodinámica que estudia el calor emitido, ustedes van a escuchar lo que es poder calorífico. Entonces, no en esta materia tanto, sino en la próxima. ¿Por qué? Porque todos los combustibles que se queman, carbón, petróleo, gas o todos los derivados de los petróleos, son recursos energéticos no renovables, igual que los que son artificiales. Entonces, estamos hablando de combustibles que se queman para obtener energía. O sea, la termodinámica estudia eso, ¿sí? Estudia lo que son los cambios de la energía, ¿sí? La energía que se obtiene, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que cuando hablamos de lo que es el poder calorífico. Pensemos ahora, ¿qué tienen en común o cuando hablamos de la energía, ¿sí? Estas reacciones químicas que hay intercambio, ¿qué es, por ejemplo? La combustión de gasolina libera energía. La separación en el agua y oxígeno requiere mucha energía. Yo quiero hacer la hidrólisis del agua para separar oxígeno de agua. Yo tengo que entregar muchísima energía para que eso ocurra. En cambio, para liberar energía, puedo quemar gasolina y ya está. Entonces, hay muchas veces que cada una de estas transformaciones se van a involucrar energía que se necesita que del exterior se aporte hacia el sistema o que el sistema libere energía hacia el medio ambiente, ¿sí? Por eso es muy importante este estudio de las energías y las transformaciones que habla de lo que es esta termodinámica, ¿sí? Pensemos ahora cuando hablamos de termoquímica.
Recién dijimos que la termoquímica es la ciencia que trata de los cambios de la energía que se producen en todos estos procesos físicos y químicos. ¿Y qué va a ser la termoquímica? Es la parte de la química que estudia tanto la transferencia de calor asociada puntualmente a lo que son las reacciones químicas, ¿sí? Cuánto calor absorbe o se desprende de una reacción química, ¿sí? Si la reacción va a ser espontánea, si va a liberar energía, si va a absorber energía, ¿sí? Muchas de estas reacciones que ponemos como ejemplo siempre son las de combustión, porque muchas reacciones experimentales hablan de la combustión. Ustedes en materias de combustible van a ver ser un poco de estequiometría de una combustión, ¿sí? Entonces, por medio de diferentes cálculos teóricos podemos pensar que podemos tener diferentes tipos de datos, medidos, directos o no, para las reacciones de combustión, ¿sí? Cuando hablamos de una reacción, tal vez hayan escuchado que diga exotérmica o endotérmica. Exo es que va para afuera, ¿sí? Y endo que es para adentro. Entonces, si yo digo que tengo una reacción exotérmica, es porque es una reacción que desprende energía, que libera energía, o que ustedes ven como que hay una explosión, ¿sí? Cuando digo que es una reacción endotérmica, ¿sí? En donde para que yo pueda ocurrir que pasen de reactivos a productos, va a necesitar una entrega de energía, ¿sí? Entonces va a absorber, ¿sí? En este caso es importante que definamos primero qué es el universo, qué es sistema y qué es entorno. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de una reacción química tengo que definir en dónde está, en qué condiciones está, ¿sí? Entonces tengo que definir a eso como un sistema. Piénsense que ustedes son un sistema y que todo lo que los rodea es el universo, ¿sí? Y un entorno. Le digo que ustedes se piensen como que ustedes son el sistema para que se piensen como que le puede ocurrir a usted, entonces es más fácil de ver cómo es la relación con el entorno, ¿sí? Entonces, el sistema va a ser todo aquello o toda parte del universo que separamos, ¿sí? ¿Para qué? Como límites para el estudio, ¿sí? Como cuando hablábamos de sistemas materiales, ¿sí? El entorno y los alrededores va a ser el resto del universo, ¿sí? Entonces, sistema va a ser lo que yo, la parte del universo que separemos para que nosotros, con límites definidos, reales o ficticios, que va a ser para nuestro estudio. Y el resto va a ser los alrededores, ¿sí? Entonces podemos tener un sistema abierto, cerrado o aislado. Abierto es aquel sistema en donde, fíjense que en esta imagen, en este caso es un sistema abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber transferencia de materia y de calor. ¿Qué significa? Fíjense que son vacío precipitado con agua, ¿sí? eh, que se calentó. Ven que la transformación de materia, porque pasa de estado líquido a vapor, hay un cambio de la materia. ¿Qué pasa? De estar a una temperatura, aumenta, y ustedes ven que se calienta el recipiente. Entonces, en un sistema abierto hay transferencia tanto de calor como de materia. En un sistema cerrado, fíjense que es un LMR donde tiene una tapa. O sea, no se ve, pero está esmerilado, pero es una tapa de vidrio, de esmeril. Entonces solamente va a haber transferencia de calor, no de materia. Porque si ese mismo recipiente yo lo estoy calentando, no se pierde el vapor, está ahí adentro. Entonces, ¿qué sucede? Hay transferencia de calor, ¿sí? Se calienta el recipiente o se enfría, pero no sale en parte de la materia. Cambio, un sistema aislado es el mejor ejemplo como lo que debería ser un termo perfecto, ¿sí? Que no hay intercambio de materia y tampoco hay transferencia ni intercambio de calor, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces tomamos como ejemplo sistemas abiertos, cerrados y aislados, ¿sí? Muchas veces, cualquier equilibrio en un sistema cerrado con el que trabajamos, ¿sí? Hay que pensar en las variables y las funciones de estado, ¿sí? Que pueden variar con el tiempo, por eso hay que definirlas. Entonces, primero hay que definir lo que son las variables termodinámicas. ¿Cuáles son estas variables termodinámicas? Son la descripción del estado de una materia. ¿Quiénes son esas? ¿Quiénes son estas variables? Son presión, volumen, temperatura y masa. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de gases nosotros hablábamos de estas propiedades? ¿Se acuerdan que veníamos P por B igual a nRT? Bueno, estas variables se utilizan para cualquier proceso termodinámico. Son las variables que definen un estado para una reacción química, ¿sí?
Ustedes ya saben que habían variables extensivas e intensivas. ¿Se acuerdan que teníamos masa, volumen, que eran las propiedades extensivas, las que dependían de la cantidad? Y las propiedades intensivas eran temperatura, presión, densidad. No dependía de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, estas son las que a nosotros son importantes definir como variables termodinámicas. Son variables que definen el estado de un sistema, ¿sí? Muchas veces estos sistemas, así como nos pasaba con gases, podían ser isotérmicas, que yo la temperatura era constante, isobárico, que la presión era constante, isocoro, que el volumen era constante en el recipiente, adiabático, que no hay transferencia de calor, ¿sí? No hay calor. O, por ejemplo, un sistema cíclico, en donde también puede ser que el estado inicial y final del sistema sea el mismo, ¿sí? Las mismas condiciones. Por eso es muy importante definir cada una de ellas para saber cómo se va a trabajar, ¿sí? Entonces, ya sabemos que todas estas propiedades termodinámicas hay que definir lo que son las funciones de estado. Número de moles, masa, volumen, presión y temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo acá está definido en forma más genérica lo que yo les decía en el caso de los gases, ¿sí? El P por V RT, que era lo que definía el estado de un gas. Acá también vamos a definir si es un gas o no sea un gas, porque muchas veces una reacción química, como vimos antes, puede ser líquido, puede ser sólido, acuoso, que es la AC, o podría darse que esté en estado vapor gaseoso. Entonces, cuando hablamos de una función de estado, las variables que son funciones de estado, son aquellas en donde el único valor que a mí me interesa, tiene un valor único, ¿sí? Que está dado para definir un sistema, que son el estado inicial y el estado final. ¿Se acuerdan que yo cuando comparaba en los gases un estado inicial y un estado final, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, eh, P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Comparamos el estado inicial y final, ¿sí? Para poder encontrar una de esas variables que no las conocía. Entonces, esas son funciones de estado, aquellas en donde son las variables que me definen un sistema y que no me importa el camino que recorrió, sino el estado inicial y el final. Fíjense en esta gráfica que está acá, que vemos. Este es el punto 1 y el punto 2, o sea, hay dos puntos, ¿sí? No me importa si hizo este desplazamiento o todo este caminito, porque a mí lo que me importa es el valor inicial y el valor final, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que tenemos las variables de estado, que son función de estado, son presión, volumen, temperatura, energía interna de un sistema y la entalpía. En cambio, las que no son variables de estado, que sí me importa el valor numérico, depende del recorrido que haga, son el calor y el trabajo, que los vamos también definiendo. Entonces nosotros vamos a calcular todas estas cosas, principalmente energía interna, entalpía, calor, trabajo, ¿sí? Pensemos ahora como veníamos haciéndolo con gases. ¿Se acuerdan que teníamos un cilindro en donde había una expansión o una compresión? Teníamos un volumen inicial, un volumen final, una presión inicial, una presión final, ¿sí? Entonces veíamos temperatura, volumen, presión, ¿sí? Número de moles. Entonces siempre es importante comparar un estado 1, que es mi estado inicial, con su temperatura, volumen y presión, para ver cómo llega a su estado 2, su estado final, ¿sí? Entonces yo estoy pensando, una reacción química que estaba en estado 1 y una reacción química para que yo obtenga el producto que es mi estado 2, ¿sí? ¿Qué temperatura, volumen y presión adquirió? ¿Qué pasó? Esta Q me va a indicar lo que es el calor y esta W lo que va a ser el trabajo. Creo que son las mismas letras que utilizan en física, ¿sí? Entonces por eso es importante definir más allá del camino que tomen para pasar de un estado A a un estado B, un estado inicial a un estado final, las variables, ¿sí? También podemos pensar que tenemos que definir como función de estado la entropía, que va a estar con las letras mayúsculas. Fíjense que las funciones de estado las definimos con letras mayúsculas: temperatura, energía interna, energía libre de Gibbs, presión, entalpía, que va a ser H o delta H, volumen y entropía, va a ser S o delta S, ¿sí? Entonces, estas cuatro, energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, son los cálculos que hacemos en termodinámica. Son aquellas que nosotros definimos para decir cómo es el estado termodinámico de una reacción química. ¿Quién me la, qué
¿Qué datos necesito saber para eso? Temperatura, presión y volumen, ¿sí? Otro de los datos que me permiten identificar cada una de estas son, que no son función de estado, son el calor y el trabajo, y son con la letra minúscula, Q y W. Muchas veces lo van a ver con la Q mayúscula y W mayúscula, ¿sí? Pero generalmente se utilizan con minúscula, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá? Nosotros hay muchas veces estudiamos la termodinámica porque decimos que hay un proceso reversible y otro que no es reversible, ¿sí? Yo hay cosas que puedo volver a mover de a un estado final y volverlo a un estado inicial, porque puede haber un equilibrio dentro de las dos, y muchas veces no. Entonces es importante pensar que un sistema intercambia energía con su entorno, pasando de un estado inicial a un estado final, donde hay un equilibrio, ¿sí? Pero dentro de esas reacciones puede haber reacciones que son reversibles, ¿sí? Si hacemos etapas mucho más cortas o controlamos más lo que son las variables del sistema, podemos hacer que haya un equilibrio tal que permita pasar de uno a otro estado inicial y final, modificando solo eso, ¿sí? El proceso irreversible ya sería un sistema cuando ocurre tan rápido, ¿sí? Que el equilibrio con su entorno es tan grande que un pequeño cambio con la variable no consigue revertir el proceso, ¿sí? Pensemos también qué es la energía o qué es cuando hablamos de energía, ¿sí? Nosotros decimos que es una propiedad que en un sistema expresa tanto la capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? Así se define. En eso nosotros podemos definir lo que es el calor. Muchas veces decimos que el calor es cuando sentimos algo con temperatura, pero en realidad el calor se define que como la energía que se intercambia entre un sistema y los alrededores, ¿sí? Resultando como una diferencia de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor fluye siempre de un cuerpo más caliente a un cuerpo que está más frío, buscando que se equilibren estas temperaturas. O sea, decimos que es una energía que está en tránsito, ¿sí? Cuando hablamos de calor sensible, ¿sí? Es cuando hablamos de la temperatura, cuando cambia la temperatura, ¿sí? Y no hay un cambio de fase. Supónganse que ustedes ponen su agua caliente para hacer el té, ¿sí? Tienen la mano, temperatura ambiente. Cuando yo toco la taza, ustedes sienten que está mucho más caliente. Eso es un calor sensible, ¿sí? Cuando sienten que su mano cambió esta temperatura, ¿sí? Que siente que hay un cambio, que no hay un cambio de fase ni nada en la sustancia que lo estoy viendo que es mi té, ¿sí? ¿Qué es calor latente? Calor latente se manifiesta cuando no cambia la temperatura, con la temperatura es constante y hay un cambio de fase. Fíjense en la gráfica que hay acá. Yo tengo un estado sólido y el calor sensible va de -40 a 0 grados. Yo siempre hasta 0 grados voy a tener el estado sólido. Entonces lo voy a sentir más frío o menos frío, ¿sí? Pero siempre en estado sólido. Entonces yo voy acá se manifiesta un calor sensible. En cambio, 0 grados, ¿qué pasa? Ocurre un cambio de estado. Hay un equilibrio entre el sólido y el líquido. Esto, en donde la temperatura es constante y hay un cambio de estado, hablamos de calor latente, ¿sí? Después de 0 grados y hasta cercano a 100, ¿qué hablamos? Siempre está en estado líquido, ¿sí? Variará un poco su temperatura o no, lo podemos corroborar con un termómetro, pero siempre vamos a trabajar con lo que hay sería calor sensible. En cambio, cuando yo ya veo un equilibrio entre líquido y gas, que haya un cambio de estado, siempre va a ocurrir a 100 grados, o un poquito menos, dependiendo de la presión, ¿sí? Entonces estamos hablando que estamos trabajando con lo que es el calor latente, ¿sí? Como para que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, entre el calor sensible y el calor latente, el sensible no, usted va a sentir un cambio de temperatura, ¿sí? Lo podemos registrar con un termómetro. En cambio, el calor latente, la temperatura siempre va a ser constante. Ustedes no van a ver que varía la temperatura en el termómetro, sino que van a ver un cambio de estado, como la fusión, la evaporación, ¿sí? Entonces, en un sistema cerrado, que es el sistema que generalmente se estudia, ¿por qué? Porque bueno, está que esté cerrado porque no haya cambio de materia, porque ustedes lo tienen que ver, lo tienen que cuantificar. Porque si cambio de materia y se me escapa, se me va, nunca voy a saber las cantidades, ¿sí? Entonces, para un sistema cerrado, la forma de intercambiar entre energía entre un sistema y los alrededores es en forma de calor y trabajo, ¿sí?
Acuérdense que el calor y el trabajo no son funciones de esto. Entonces, en cada uno de sus puntos, hasta de llegar de energía inicial al final, puede ir cambiando, ¿sí? A ver, ustedes tienen que pensar que como hay muchas formas de energía, ¿sí? Las moléculas ya las vimos que se mueven, rotan, ¿sí? Se golpean unas con otras. Entonces, la energía cinética está dada por el sistema porque no hay movimiento, ¿sí? Es la molécula en movimiento. La energía potencial tiene que ver con cuando tenemos un campo magnético, un campo eléctrico, un campo gravitacional. Entonces, una energía que está dada por lo que es un sistema en respuesta a un campo de fuerza, ¿sí? Cuando hablamos de la energía interna de un sistema, es la energía que suma todas las energías de las partículas en estudio. La de traslación, la de la vibración de las moléculas, la energía de rotación, porque las moléculas entre sí rotan, vibran unas con otras, se trasladan, ¿sí? Entonces cada una de todas estas energías se suman y forman lo que es la energía interna de la reacción, ¿sí? Generalmente se estudian sin cambio de energía mecánica, ¿sí? Que es energía cinético-potencial, solamente como delta de energía. Entonces la energía interna va a estar dada con la letra U, ¿sí? Y responde a la suma de la energía traslacional, intermolecular, nuclear, ¿sí? Toda la suma de todas las energías, ¿sí? Esta energía está dada por la energía térmica almacenada por la agitación molecular, la química está dada por la energía de mismos enlaces químicos, energía nuclear, que es almacenada en las partículas del núcleo, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con la composición de mis átomos y con la presión y la temperatura a la que está expuesta para que hace la reacción química. Si todo esto forma lo que es la energía interna de un sistema. Entonces cuando nosotros decimos que vamos a estudiar lo que es el calor, estamos pensando en que cualquier clase de energía intercambia dentro de un sistema cerrado y el medio ambiente que no puede expresarse como trabajo mecánico, estamos hablando de calor. Entonces, ¿cómo yo estudio lo que es la energía que está intercambiada dentro de un sistema cerrado? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Entonces, ya sabemos, tenemos que definirla como en un sistema cerrado, cómo se calcula el calor. Hay una variación de temperatura, hay una masa definida y un calor específico del material. Entonces, el calor se calcula en función del calor específico para una sustancia dada. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Fíjense por esta fórmula. ¿En dónde? El calor específico se calcula por calorías por gramo o kilojoule por gramo para una temperatura. Entonces, el calor va a ser la cantidad. Esta Q es la que yo voy a calcular, ¿sí? Fíjense que podemos pasar esto para acá y queda lo que es el calor. Entonces, va a estar definida por la masa en gramos de la sustancia de estudio, la variación de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Acuérdense que tiene que estar dada en Celsius o Kelvin, y que el calor específico esté en esas unidades también. Entonces, vamos a tener calorías sobre gramo por grados centígrados o grado Kelvin, ¿sí? Entonces, para definir el calor, ¿sí? En un sistema cerrado, se calcula por medio de comprender la variación de temperatura inicial, final, la masa y el calor específico, ¿sí? Pensemos ahora, si yo tengo que decir, ¿cuánto calor pueden entregar 100 gramos de agua o 100 gramos de cobre? Habría que definir esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el calor? Capacidad específica del agua es 4,182 joules sobre gramo. El calor específico del cobre es 0,385, ¿sí? Entonces, pensemos que vamos a tener 100 gramos de cada una de las sustancias. Estos son los calores específicos, ¿sí? Y la variación de temperatura va a ser de 25 a 100. ¿Quién piensa que tiene más calor entre